Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del coloquio bicentenario de la consumación de la independencia. Agradecemos mucho a las personas que nos acompañan de forma presencial y a quienes nos acompañan de forma virtual. Recordamos que algunas de estas presentaciones tendrán interpretación de lengua de señas mexicana. Hoy nos complace presentar dos mesas, la primera, Matria y Condición Femenina, la segunda, El Libertador de la Nación, que serán espacios de mucho enriquecimiento para el entendimiento de Jalisco y sus hombres y mujeres en este hito histórico que nos hizo nación. En la tercera mesa de este coloquio, Matria y Condición Femenina, procedo a leer la semblanza de la moderadora de la mesa, la licenciada Cintia Daniela Gutiérrez Cruz. Licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, es diplomada en Historia del Arte Mexicano por el Colegio de Jalisco e Historia de Arte Sacro por la Universidad Pontificia de México. De 2011 a 2015, coordinó el colectivo Cronópolis, enfocado en la investigación histórica y el desarrollo de proyectos para el rescate del patrimonio cultural. Desde el 2011 es miembro del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara. Actualmente forma parte del Seminario de Pintura Virreinal del Museo Regional de Guadalajara. Es estudiante del posgrado en Historia de Arte en la UNAM y se desempeña como profesora de Historia en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Ahora le cedo la palabra a la licenciada Cintia Daniela Gutiérrez Cruz, quien moderará la mesa y dará lectura de las semblanzas de los miembros del Presidium y explicará la dinámica de participación de la mesa. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto presentarles a la doctora Celia del Palacio. Ella es doctora en Historia por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de la Academia Mexicana de la Ciencia y del PEN México. Es investigadora y docente del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Actualmente Fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados María Sibila Merian de la Universidad de Guadalajara. Y sus temas de investigación versan en torno a la historia de la prensa y la violencia contra periodistas en las regiones de México, historia de las mujeres en México, relaciones entre historia y ficción. Dentro de sus vasta producción académica, tiene 9 libros y es coordinadora y coautora de 16 más. También es autora de 5 novelas históricas y un libro de relatos. Su libro académico más reciente es Callar o morir en Veracruz, violencia y medios de comunicación en el sexenio de Javier Duarte, 2010-2016. Y como editora publicó Porque una madre nunca olvida, testimonios de familiares del colectivo de desaparecidos Orizaba, Córdoba, con fotografías de Daniel GM en el 2020. Doctora, por favor, nos acompaña al podio para poder dar lectura a su texto. Buenos días, pues encantada de estar aquí en este maravilloso recinto que tiene tanta historia y que me recuerda tantas cosas. Estoy muy contenta, muchísimas gracias por la invitación para poder hablar un poco de Leona, y como el tiempo es limitado, pues me voy a saltar toda la primera parte, las 40 páginas de la vida de Leona Vicario, que seguramente ustedes ya conocen de cualquier manera, y si hay alguna pregunta o alguna duda, pues la puedo contestar en las preguntas, en la sección de preguntas. Bueno, voy a hablar directamente del asunto de Leona periodista. Encontramos muchos nombres femeninos en la prensa insurgente y la de los primeros años de la independencia suscribiendo poemas. La mayor parte de ellos, muchos, no sabemos cuántos exactamente, pero muchos se sabe que son seudónimos y muchos son de personajes masculinos, pues incluso. En los escritos políticos es más difícil encontrar firmas de mujeres. En el Telégrafo de Guadalajara hay una carta de las inditas cocineras incitando a la rebelión.
pero esta es una excepción. No que las mujeres no hubieran participado de otras maneras en la difusión de los impresos, como la señorita Avilés, a quien se le encuentra en compañía de José Manuel de Herrera y José Mariano Magún, ayudando con las labores de impresión del Mexicano Independiente en Tlacotepec en 1821. Pero de nuevo, pues son pocas las excepciones y que apenas nos permiten vislumbrar las presencias femeninas en los impresos políticos de la época. Existen versiones repetidas, no confirmadas realmente, donde se nombra a Leona la primera periodista de México, la primera corresponsal de guerra o incluso la primera periodista del país en el sentido político. No hay hasta el momento ningún sustento a este acerto, más allá del anacronismo, ya que no había entonces una profesionalización del periodismo y no puede hablarse de corresponsales de guerra. No hemos encontrado, yo no he encontrado ningún texto en los periódicos insurgentes de la época hasta el momento en donde figure su nombre u otro dato que nos haga pues casi confirmar la autoría de Leona. Se sabe que escribió un poema, no sabemos si realmente lo escribió ella, y que lo pronunció durante la ceremonia de juramento a la Constitución cuando fue restablecida en Toluca en 1820. Es un larguísimo poema patriótico, pero no sabemos si lo publicó, dónde lo publicó, si ella misma lo pronunció, digamos, en esa ceremonia o no. Incluso bajo los parámetros de lo que se entendía como periodista en el siglo XIX, periodista pues no es quien publica de vez en cuando, y mucho menos quien envía remitidos. Esta es una práctica muy común en los periódicos del siglo XIX y pues incluso una parte del XX, que los amigos de los editores mandaban todo tipo de información, cartas donde se contaba cómo estaba la situación en otras ciudades, poemas, cuentos, muchas cosas, ¿no? Y esto se publicaba en las secciones que podríamos considerar hoy como cartas del público. Se le da este título por las cartas que envió a los insurgentes en las que se ha supuesto que ella mandaba información sobre los movimientos realistas. Estirando un poco la definición actual de corresponsal, podríamos conceder que se considerara como sinónimo de correo, como se le llamaba en la época, y así se ha denominado aquellas personas que enviaban información a los rebeldes. Algunas personas incluso han dicho que envió colaboraciones anonimizadas con los seudónimos de Enriqueta, que efectivamente parece que sí es su seudónimo de Leona, y de Telémaco. Le encontraron cartas firmadas con esos nombres y en el interrogatorio incluso le preguntaron que quiénes eran esos personajes. Sin embargo, dichas cartas, hasta donde se sabe y lo que se ha encontrado, estaban escritas en clave, eran puntos, líneas, rayitas. No hay manera de saber qué contenían y si hubo textos impresos y firmados con esos nombres. No puede probarse que hayan sido realmente de la autoría de Leona. Hasta el momento no he podido hacer un seguimiento sistemático de estos periódicos y eso sí lo lamento muchísimo. Y se atravesó la pandemia, los he buscado en línea, en fin, pero no están completos. Probablemente haya enviado junto a esas cartas los impresos de la Ciudad de México con manifiestos y declaraciones realistas que luego se publicaron en los impresos insurgentes. Era ciertamente una informante. En otro lugar hice un análisis de los periódicos insurgentes, particularmente sobre las menciones a las mujeres. No encontré en los ejemplares que he tenido disponibles hasta ahora textos que pudieran remitirnos a ella. La mayor parte de los textos publicados en el Ilustrador Nacional de 1812 y luego en el Ilustrador Americano se atribuyen a Quintana Roo. Y en el Semanario Patriótico Americano se publica una carta firmada por él, especialmente dirigida a las mujeres, a quienes se les incita a usar todas las armas de la seducción para obligar a los hombres a luchar a favor de la insurgencia. Y menciona a algunas damas que lo han arriesgado todo y cuyos nombres no puede mencionar, pero que algún día serán reconocidas. Y probablemente se refería ciertamente a Leona. Se dice que fue particularmente en este periódico, que ese periódico incluso pedía desde sus primeros números que se le mandaran colaboraciones, tanto de los sabios como del público en general, para poderlas publicar allí. Y se dice que pues probablemente ahí aparecieron estos mensajes de Leona. También se menciona una anécdota no confirmada de que los guacales de fruta llevaba tipos de imprenta cuando huyó de la Ciudad de México disfrazada de negra.
Virginia Guedea menciona a otras damas participantes en el grupo clandestino Los Guadalupes, Antonia Peña, María Camila Ganancia, Luisa de Orellana, quienes sacaron debajo de sus enaguas un retal de imprenta y tipos y otras cosas a fin de hacerlos llegar a don José María Cos para la impresión del ilustrador americano. Pero Leona no estaba entre ellas. Tampoco está confirmada su colaboración para el financiamiento del papel, tinta y tipos de dicho periódico, aunque es posible que parte de las donaciones, y ahora sabemos que fueron muchas menos de lo que se pensaba, que hizo a la causa, tal vez se hayan utilizado para este fin. Lo que merece mayor crédito es su participación junto a Quintana Roo en la distribución de este periódico ya después, ya cuando estaba fuera de la Ciudad de México, que debería sacarse subrepticiamente de su lugar de publicación y repartirse en el mayor sigilo. Yo incluí en una escena de la novela Leona su intensa actividad en el Correo Americano del Sur en Oaxaca, pero debo confesar que fue uno de los episodios de la novela que no está basado en evidencia. Plasmé mi deseo y aspiración en la ficción y ahora lamento que se haya tomado esta escena como un hecho histórico para apuntalar la versión de que Leona fue periodista. No, cuidado. No he podido comprobar el acerto de que Leona publicó y firmó con su nombre en algún momento de 1827 o principios del 28 su postura ante el proyecto de ley para la expulsión de los españoles en el Águila Mexicana, lo cual han mencionado algunas académicas, y que se atribuye a eso los ataques aparecidos después en el Cardillo de las Mujeres, de lo que hablaré más abajo. Me parece poco probable que Leona haya publicado una carta en ese sentido. He consultado los números disponibles en línea del Águila Mexicana hasta diciembre de 1827 y no encontré ningún comunicado de este tipo. Genaro García, en su tomo 5 de los documentos históricos mexicanos, recogió de manera muy prolija los escritos de Leona, incluso los reclamos públicos que hizo al gobernador del Estado de México, Valentín Canalizo, por no intervenir en el robo de sus ovejas de la hacienda de Ocotepec, ya en 1838. Parece poco probable que no haya consignado una publicación tan importante y decisiva. La memoria cristiano-política, que advierte sobre los peligros de la falta de unidad en el país, publicada en 1810, ha sido falsamente atribuida a Leona, cuando es de la autoría de su tío Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Finalmente, tampoco hay manera de probar que Leona haya participado activamente en el establecimiento del periódico de Quintana Roo, El Federalista. Y pues ahora no es posible consultarlo, no está en ningún lado. Por otro lado, estimo que no es pertinente llamarla periodista, digamos, pero esto no demerita su contribución a la causa insurgente. Habría que seguir investigando a detalle los impresos de la independencia y los posteriores a 1821, aunque aún así sería muy difícil probar la autoría de Leona, a menos de que estuvieran firmados. Lo que sí confirma su actividad como primera mujer, hasta donde se sabe hoy, con esta actividad pública política en los impresos posteriores a la independencia, es su intervención en las acusaciones de que fue objeto entre 1827 y 28 y posteriormente en 1831. Desde 1821, Leona solicitó a través de su esposo que se le devolvieran los bienes incautados por el gobierno virreinal en 1816, pero fue hasta 1823 que el Congreso tomó en cuenta la solicitud. A cambio del capital, que era más de 100,000 pesos y que la nación no podía pagarle en efectivo, se le otorgaron la hacienda pulquera agrícola de Ocotepec en los llanos de Apan y las casas que habían sido de las cocheras de la Inquisición en la calle de los Sepulcros de Santo Domingo número 2, frente al convento, la que hoy es la Casa Leona Vicario. Esta devolución sería el objeto de las querellas posteriores. Incluso el gobierno de la ciudad de Saltillo fue nombrada de Leona Vicario en 1827, pero el nombramiento le duró muy poco tiempo. Pocos meses después le fue revocado, ya que supuestamente no podía concederse tal honor a quien aún estuviera con vida. Esta reconsideración debe también analizarse con otros ojos a la luz de los acontecimientos de aquel año. Aunque los ataques contra los españoles iniciaron en 1821, el ambiente de confrontación fue creciendo hacia 1823. La situación se agravó a partir del 10 de mayo del 27, cuando fue promulgada la primera ley en contra de los españoles, y el 20 de diciembre de ese mismo año se publicó la primera ley de expulsión.
El principal apoyo a estas leyes venía de Guadalupe Victoria, que además pertenecía a la logia yorquina. El vicepresidente Nicolás Bravo, en cambio, pertenecía a la logia escocesa y a finales del 27 se puso al frente de una rebelión armada en contra de las leyes antiespañolas y las logias masónicas. Y bueno, finalmente esto fracasó a principios del 28. Bravo sufrió el exilio durante algunos meses. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Leona? En 1828 se publicó El Cardillo de las Mujeres. En el primer número habían dedicado espacio a los hechos de Leona, considerándola una verdadera patriota. Pero en su número 3, que se publicó el 26 de marzo, los autores hicieron un recuento de las americanas que habían apoyado a la causa realista y pretendiendo apoyar su argumento de que algunas de ellas habían sido chaqueteras, publicaron la supuesta carta de una mujer cuyas iniciales son MRL y que Ann Staples afirma que se trata de Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, antigua defensora de la independencia. Pero por otro lado se dice que a Mariana Rodríguez murió en 1821, probablemente haya alguna equivocación y bueno, pues hay muchas imprecisiones luego en las fechas de muerte de estas mujeres. En dicha carta se expresaba el desacuerdo con las alabanzas publicadas en el número 1 a favor de Leona. Narraba una escena ocurrida pocos días después de haberse publicado el citado número. La escena es la siguiente. A una casa donde se reunían los yorquinos, al parecer la de Francisco Faguaga, supuestamente acudió Leona a denostar ese partido y apoyar a Nicolás Bravo y a Montaño en su afán de proteger a los españoles. Las señoras ahí presentes, que eran verdaderas patriotas, no como la vicario que dice que fue insurgenta, pero que si padeció por la patria fue por fines particulares, porque estaba enamorada del señor Quintana Roo, su marido que es ahora, así decía. Terminaba la autora de la misiva poniendo en boca de Leona la versión de que el comisario, el señor Ignacio Martínez, le había mandado el impreso donde se la elogiaba para hacerle la barba. El recuento de los hechos termina narrando la escena de una Leona que se retiró de la reunión tan furiosa que parecía demente, tan colérica que creímos que no bajaba por su pie por la escalera, sino rodando. La señora también hacía público el rumor de que Leona, durante el exilio de Nicolás Bravo, visitaba con frecuencia la casa del ex vicepresidente en compañía de Melchor Musquiz, otro escocés que en esos años fue gobernador del Estado de México. La autora de la carta lo nombra despectivamente su hijito, por lo patriotas que son. Los editores del Cardillo, al parecer, dieron crédito a todo lo relatado, ya que pues decían que no podía considerarse que el señor Martínez le había hecho la barba remitiéndole ese impreso y que era mucho amor propio de la señora creer que una muestra de aprecio sea un acto degradante. A ello, a alguien a quien unían estrechos lazos con Leona, y así lo dice, es de asumirse que Andrés Quintana Roo respondió con una vindicación de las calumnias estampadas en el número 3 del Cardillo. El autor refería que si bien el Cardillo había causado un escándalo universal, era preciso probar que las calumnias expresadas ahí eran exactamente eso. Para eso hace públicos varios documentos referentes al interrogatorio y declaraciones de Leona en 1813 y también pone ahí una carta que le envía Leona a su primo Manuel en Tlalpujahua, en donde se hace burla de los españoles y de aquellas personas que los consideraban superiores. Esto para defender justamente la causa de Leona en 1828. La vindicación incluye además la resolución de las autoridades de incautar los bienes de Leona en el 1816, lo cual también se mostraba cómo ella había rechazado constantemente los indultos. Y bueno, con la publicación de dichos documentos confiaba el autor en que la equidad pública dará su debido lugar a las imputaciones de la envidia. Quien la acusaba se retractó, según cuenta Leona en las cartas posteriores que le envió a Lucas Alamán. 3 años después, en 1821, muchas gracias, ya. Bajo el gobierno de Anastasio Bustamante, el matrimonio Quintana Roo vicario fue insultado y perseguido. Y bueno, en el año del 28 se llevaron a cabo las elecciones, el ganador fue Gómez Pedraza, quedó en segundo lugar Guerrero. Por presiones de los seguidores de Guerrero, el Congreso anuló las elecciones y Guerrero asumió la presidencia, quedando como vicepresidente
El tercero en número de votos, Anastasio Bustamante. Ante el intento de reconquista, Bustamante quedó al mando de una parte del ejército. Con él se sublevó contra Guerrero y al triunfar su movimiento asumió la presidencia. Gómez Pedraza se fue al exilio en Francia, regresó luego, pero se le impidió desembarcar en Veracruz. Quintana Roo, que era diputado, se unió a las críticas y protestó contra los maltratos que Gómez Pedraza había sufrido a manos de Antonio Facio. Eso le valió la persecución. Cuando Leona fue a reclamar a Bustamante protección para su marido, sufrió el escarnio público. El periódico El Sol la llamó Quijote con enaguas y apoderada de Quintana Roo, quien al parecer no podía defenderse solo. El ataque más brutal fue el que mejor conocemos, el del ministro Lucas Alamán, a través del artículo publicado en el Registro Oficial, donde calificaba de nuevo los servicios de Leona a la patria de heroísmo romancesco producto del influjo de sus pasiones. Leona escribió esta carta, la carta que ya conocemos bastante bien, pidiendo al ministro que se publicara en el mismo periódico que le había insultado, pero no ocurrió así. Apareció finalmente en el Federalista, que era el periódico de Quintana Roo. En la carta menciona la vindicación de 1828 y se refiere a ella como si fuera de su puño y letra. Esta impostura la he desmentido ya otra vez, como si fuera yo, pues en mi vindicación. Y asegura que gracias a dicho impreso, su atacante se desdijo públicamente. Los argumentos eran los mismos. Y bueno, pues la carta, como sabemos, es la primera publicada por una mujer en México defendiendo la capacidad de las representantes del género femenino de tener una conciencia política, aunque no pudo escapar a su momento y contexto histórico al atribuir a las mujeres mayor pasión y sacrificios más desinteresados. Y bueno, pues conocemos el texto de la carta, no lo voy a leer aquí porque ya se me acabó el tiempo. La parte de la carta que resulta sorprendente es aquella en donde quien la suscribe sostiene la igualdad implícita entre varones y mujeres en sus capacidades para pensar y obrar con independencia de otros. Y bueno, el ataque hecho a Leona va más allá de la burla a los servicios prestados. La verdadera acusación es la de haber querido sacar ventaja de la incipiente nación y recibir fincas a cambio de aquellos servicios. Ya en la vindicación se habían incluido documentos que ella probaba cómo había sido despojada, a fin de probar que los afanes de Leona no habían tenido un afán móvil material. Y bueno, también Leona dice, para exigir la restitución de sus bienes, le pregunta a Alamán, ¿y cree usted que hubiera sido justo que yo careciera enteramente de mi dinero al mismo tiempo que tal vez servía para pagar sueldos a los que habían sido enemigos de la patria? ¿A quién se refería Leona? Anastasio Bustamante, al propio Alamán. Y bueno, ya no analizo un poco más esta carta. Y bueno, no hay manera de saber si hay alguna verdad en los dichos ya de la carta publicada en el Cardillo de las Mujeres, en el sentido de que Leona hubiera hablado a favor de Bravo en una reunión yorquina, lo cual parece pues irracional, o que se hubiera reunido con Musquiz a solas o no. Lo que sí se sabe es la manera en que acudió a Palacio a pedir que se hiciera justicia a favor de su marido. Y bueno, por más que Mariana Rodríguez del Toro se hubiera retratado de sus dichos, el afán de verosimilitud plasmado en la escena relatada, en el cual son otras mujeres las que increpan a Leona y la obligan a abandonar furiosa la tertulia, nos lleva a considerar que no se ha estudiado suficientemente la participación femenina posterior al movimiento insurgente, en particular durante la Primera República Federal, momento fundamental para la historia de México. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias por apegarse al tiempo. Ahora toca el turno de Priscila Macías. Ella va a presentar, su trabajo se llama Procesos a Mujeres Insurgentes en Jalisco. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara y es miembro académico del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara desde 2012. Entre sus diversas ponencias y conferencias ha participado en el Congreso Internacional ALAS 2009, presentando el tema Lo visible de lo invisible, reflexiones en torno a la invisibilidad femenina como categoría de análisis social. Y también presentó la participación de la mujer durante el proceso de independencia, Guerrero Iturbide y el Plan de Iguala en
el coloquio bicentenario de la Independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana. Les cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación y el permitirme estar aquí con ustedes compartiendo con una mesa tan excepcional un poco del trabajo de archivo que realicé durante mi investigación. Bueno, la ponencia se titula Procesos a mujeres insurgentes en Jalisco, pero por cuestión de la temporalidad tendría que considerarse no en Jalisco, sino acotarnos a lo que vendría siendo la Nueva Galicia. Entonces, la mayoría de los documentos que les voy a presentar, pues son parte del archivo criminal de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, para que tengamos un poquito más de contexto. Bien. A la guerra americanas, vamos con espadas crueles a darle muerte a Calleja y a ver al señor Morelos. Durante el desarrollo de la Guerra de Independencia, tanto insurgentes como realistas reconocieron la importancia de la participación femenina en la guerra. Por ejemplo, en el semanario patriótico, que ya nos compartía también la doctora Celia, se dedicó algunas líneas a todas las damas mexicanas para que se unieran a la insurgencia, precisando que aún es tiempo de impedir muchos males y de convencer a las demás naciones que las damas mexicanas tienen también espíritu, valor y gallardía, que la naturaleza no las olvidó en el repartimiento de estas prendas y que saben tomar parte de las empresas grandes y obrar con toda energía cuando se trata de la libertad de su nación. Existieron mujeres que, así como también la doctora Celia nos lo menciona en su libro Adictas a la Insurgencia, empuñaron los cuchillos, los sables y los machetes, mujeres que aprendieron a disparar las escopetas y las pistolas, y también algunas que dirigieron batallones y se pusieron al frente de las acciones de guerra sin ningún temor, dieron y recibieron la muerte en defensa de sus ideales. Pero también existieron mujeres que, sin transgredir completamente los roles asignados a ellas, pudieron resignificar los discursos proteccionistas de la época que las constreñían al hogar y a la familia para poder justificar su participación en la guerra. Los casos que a continuación les voy a presentar nos sugieren, o más bien son casos de algunas mujeres acusadas de ayudar o seguir la causa insurgente. Son esas otras mujeres que no han obtenido el reconocimiento de heroínas de la patria, pero que sus acciones nos retratan el lado más humano de la Guerra de Independencia. Las principales instituciones de control social de la época, tanto la Iglesia como el Estado, mediante un esquemático uso de imágenes y arquetipos femeninos, denotaban la naturaleza dual de las mujeres, convirtiéndolas en figuras de redención y pecado, dando al hombre autoridad sobre la vida y obra de éstas. Dieron por hecho que había una esencia femenina de la cual partieron a beneficio. Es por estas razones que los discursos que promovían la participación femenina en la guerra hacían la invitación a que las mujeres no solo tomaran las armas, sino que también utilizaran sus atributos para favorecer la causa insurgente. En este mismo semanario patriótico aparece también la invitación donde dice: no admiréis de las damas grandes proezas, pues que tienen por armas las bellezas. Esta belleza solía ser utilizada de diferentes formas. Una tenía que ver con el uso de la sensualidad, que como ya anteriormente nos lo comentó la doctora Celia, era para seducir a la tropa. Y seducir era el sinónimo de convencer, como en este libro de Adictas a la Insurgencia, la doctora Celia señala que esta acción de convencer, pues muchas veces implicó utilizar las armas de seducción femeninas, incluidas los favores sexuales. La otra función de utilizar esa belleza era para convertirse en espías o informantes. Cualquiera de estas acciones era peligrosa, pues no solo corría peligro la vida de la mujer que estaba involucrada, sino también la honra de su casa o de su familia. En el caso de Gertrudis Palomera, Marcelina Chacón y María Eustaquia Tapia, en un ejemplo para ilustrar lo anterior,
Ellas eran vecinas de Tamazula y fueron inculpadas de ser espectadoras, cito el documento, de los procedimientos de los buenos vecinos, hombres y mujeres, para delatarlos con los insurgentes, cuando entraban ahí para que se les siguiese daño. De este modo eran sumamente nocivas al lugar y por lo tanto fueron quitadas de allí. Fin de la cita. A lo largo del proceso, los testigos denunciaron que su casa era mala y auxiliaba maldades a los rebeldes. La adjetivación de mala tenía una connotación sexual y que manchaba la reputación de todas las que vivían allí. El proceso duró aproximadamente 3 años, tiempo en el que todas las acusadas permanecieron en la casa de recogidas. En sus declaraciones alegaron ser inocentes y pidieron los testimonios de algunos vecinos del pueblo para comprobar su honorabilidad y su lealtad a la corona. Gracias a estos testimonios lograron conseguir su libertad, a excepción de una, María Tapia, quien moriría en la prisión antes de concluir su proceso. Una de las medidas tomadas por las autoridades realistas para conseguir la disminución del espionaje y el delito de seducción fue otorgar reconocimientos públicos a las mujeres que favorecieran la causa realista. Es por ello que en la Nueva Galicia el intendente José de la Cruz hizo circular una real cédula con fecha del 16 de noviembre de 1818, donde el rey Fernando VII permitió que las autoridades americanas otorgaran una medalla de oro con su busto y la inscripción de el premio de la fidelidad de las americanas a aquellas mujeres que acrediten en debida forma y con hechos positivos su fidelidad y amor a mi real servicio y persona. Además del delito de seducción, las mujeres enfrentaban grandes penas e incluso la muerte si es que habían decidido tomar las armas y se habían trasvestido para pasar inadvertidas por la tropa. En situaciones extremas, se acudía al transvestismo como un recurso de mímesis, donde al limitar las acciones de ciertos personajes masculinos, se ganaban el respeto de los hombres que las rodeaban, o en otros casos, solo era utilizado como camuflaje para esconder su identidad y evitar con esto los ataques de la tropa. Como en el caso de doña María Guadalupe Alvarado, una mujer que radicaba en la ciudad de Guadalajara junto con su esposo Francisco Araujo. Ambos fueron capturados en la batalla del Puente de Calderón y acusados de servir como cirujanos al servicio del ejército insurgente. Para su defensa, doña María argumentó que cuando Hidalgo dominó por la fuerza en esta ciudad, nombró a mi marido para segundo cirujano del ejército. En consecuencia, se vio precisado a marchar en su regimiento y yo en la necesidad de acompañarle por no quedar desamparada y sin protección en una tierra que para mí es extraña. Habiendo formalizado esta resolución para poder caminar con seguridad y evitar los insultos de la tropa, me vestí de soldado con el propio uniforme de mi marido. El transvestismo como un acto de supervivencia nos puede hablar de una estrategia para salvaguardar su vida y al mismo tiempo nos indica cómo las mujeres debían verse a sí mismas como una extensión de los hombres y asumir como algo natural su condición de inferioridad para justificar la necesidad de ser protegidas. En el caso de doña María llama la atención que se le acusa también no solo por estar en el campo de batalla con el uniforme de su marido, sino también por asistir como cirujana. Esto necesariamente no implica que tuviera una preparación formal en materia médica, pero quizás sí tuvo el conocimiento suficiente para realizar algunas labores de cuidado a heridos y asistir al trabajo de su esposo. Ella terminaría recluida en la casa de recogidas de la ciudad de Guadalajara, acusada de insurgente. Y a pesar de los intentos de su marido para buscarle la libertad, esta no se le concedió. Aún no he encontrado un documento donde nos cuente si después de algunos años doña María logró el indulto o si acaso tuvo el mismo fin que muchas otras insurgentes que murieron dentro de la prisión. En cualquiera de los casos anteriormente mencionados, sale a relucir en el discurso la necesidad de recibir o mantener cierta protección. Este discurso es el que nos lleva a analizar el vínculo matrimonial
para poder comprender las redes de poder que se tejieron al interior de las familias durante la Guerra de Independencia. Para la sociedad novohispana de principios del siglo XIX, el matrimonio, además de ser un factor de reproducción humana, también aseguraba la continuidad de una estirpe y la subsistencia familiar, como preservadoras y continuistas del sistema social estamentario. En este sentido, las mujeres tenían el papel de ser conductoras, integradoras y reproductoras de un orden social donde ellas jugaban un papel fundamental. El vínculo matrimonial tenía implícito el sometimiento de la mujer a su marido, convirtiéndose en una extensión de él. Por este motivo, para los realistas en la Nueva Galicia fue tan importante el vínculo matrimonial que se determinó que fueran puestas en la casa de recogidas todas las mujeres de los rebeldes que sean aprehendidas, según consta en el documento del caso seguido contra Juliana de la Cerda y Antonia Barreda. Ellas eran vecinas del pueblo de Portezuelo y la intención que manifiestan en sus declaraciones de por qué las detuvieron dice que tenía como objetivo nada más utilizarlas como medio para llegar a sus maridos. Cito el documento. Me apresó el comandante de aquel lugar, sospechando quizá que yo mantuviera con Trujillo, que era su esposo, alguna secreta maligna inteligencia, o tal vez con el fin de aproximarse a ver a su familia que quedó desamparada con mi prisión, se pudiera aprovechar la ocasión de sorprenderlo. En verdad, no encuentro otro delito en mi conciencia que ser mujer de un delincuente. Fin de la cita. Este tipo de confesiones se repiten en diferentes lugares. Existe otro también en un caso seguido contra Serafina Morfín, indígena vecina del pueblo de Zapotlán el Grande, quien fue esposa del insurgente Calixto Cárdenas, que formaba parte de la gavilla rebelde de Autlán y Tomatlán. Ella, Serafina Morfín, declara lo siguiente: pues si mi marido ha tomado partido en la insurrección y por esto se me considera delincuente, patentizaré a este tribunal que yo no puedo haber cooperado ni tenido participio alguno en esto, tanto por mi sexo, educación y poca edad, como por las circunstancias que me han subseguido a mi matrimonio. Ellas son el no haber hecho vida lo más del tiempo que tengo casada con el referido, que éste siempre ha hecho poco aprecio de mí y por consiguiente no tiene correlación alguna conmigo, mucho menos en la época presente, para que se me tenga por cómplice de su delito. Otro de los casos también es el de doña Rita Pérez Franco, esposa del líder insurgente Pedro Moreno, que es uno de los líderes más importantes de nuestra región, quien manifestó lo siguiente al ser acusada. Por lo que no, cito el documento de doña Rita Pérez Franco, por lo que no puede resultar en mí otro delito que el de ser su mujer, pero como tal ya vuestra señoría considerará que por derecho divino debía sujetarme a él, especialmente cuando la ninguna instrucción que tengo en materias políticas y de Estado me relevan de toda culpa sobre el verdadero discernimiento de su justicia. A más de que por la sociedad y amor conyugal, por la subsistencia de mis inocentes queridos hijos y por la mía. El mismo derecho natural me ha compelido a seguirlo. Estas evidencias hablan de cómo las mujeres lograron resignificar el discurso proteccionista de la época y utilizarlo como estrategia para salvar su vida o conseguir su libertad. ¿Hubieran sido insurgentes y conscientes de la causa insurgente o no? Existe también otro caso muy particular que nos muestra desde la condición de esposas que también hubo mujeres que utilizaron su condición de esposas para conseguir favores de la causa realista. Este es el caso de María Josefa Contreras, quien fue esposa del insurgente Ignacio Sandoval. En sus documentos manifiestan que ella acompañaba a su marido a la fuerza y que en su proceso van a declarar estos mismos testigos a su favor. En este caso, su abogado escribe: hendido en la hacienda de San Clemente, en compañía de otros varios que hicieron frente a Sandoval,
A su entrada en dicha hacienda fue libertado él y sus compañeros por ruegos y empeños de la Contreras, de la sentencia de muerte a que los había condenado su marido. Entre los liberados resultaron un sacerdote y un soldado realista. La tarea de redimirlos le acarrió como consecuencias malos tratos de su marido. Y pese a esto, se describe también en el documento que ella mandaba pedir misas en la Catedral de Autlán para pedir por la conversión de su esposo. Junto a ella aprendieron a María Rita Zaragoza, a quien se le acusó de unirse a las filas insurgentes. Ante dicho cargo se defendió con el siguiente argumento. Se agregó a la gavilla de Sandoval no por afecto que tuviese al partido inicuo, ni por mezclarse con las maldades y robos de los rebeldes, sino únicamente con el justo y piadoso fin de libertar a su hermano prisionero y de proporcionarle la curación de sus accidentes. Estos casos nos ayudan a explicar la imagen que tenían las mujeres sobre ellas mismas y su función dentro de una sociedad devastada y fragmentada por la violencia. Bien, a manera de conclusión, la coyuntura político y social que se presentó en México a partir de 1808 favoreció la resignificación de los roles de género, como lo señala la historiadora estadounidense Linda Kerber, al proponer que las sociedades en guerra son sociedades que participan en una renegociación de las relaciones de género, por lo general para enfatizar o a veces redefinir el significado de la masculinidad. En este sentido, las experiencias que hemos recuperado de estas mujeres insurgentes nos permiten reflexionar cómo la falta de una cultura, una conciencia colectiva, donde las mujeres se reconocieran a sí mismas como ciudadanas, fue un reflejo de las grandes desigualdades que se generaron a partir de la independencia y que perduraron durante todo el siglo XIX. Definitivamente, el desarrollo de la guerra no puede comprenderse sin la participación de las mujeres. Sin embargo, en muchas ocasiones los espacios ganados en determinadas coyunturas pueden perderse cuando cambian las circunstancias que los propician, en tanto no cristalicen en las estructuras profundas de la sociedad. Esto no lo apunta la Rocío Córdoba. Al finalizar la guerra, las mujeres que habían tomado las armas fueron olvidadas. Quienes participaron de otras formas regresaron a sus hogares para seguir desempeñando su rol reproductivo de madres y esposas o esposas. La consumación de la independencia no trajo consigo la posibilidad de que las mujeres obtuvieran su reconocimiento como ciudadanas y como partícipes en la construcción de una nueva nación. Según Nira Yuval Davis y Floya Antías, las mujeres fueron consideradas solo en 5 marcos diferentes. 1, como reproductoras biológicas de los miembros de las colectividades nacionales. 2, como reproductoras de los límites de los grupos nacionales, como mediante la restricción de lo sexual y lo matrimonial, como transmisoras activas y productoras de la cultura nacional y como símbolos significantes de diferencias nacionales y como activas participantes en las luchas. Por ello, en 1824, José Joaquín Fernández de Lizarde escribió la siguiente invitación: cásate, hija, cásate, y echa por ahí una chorrera de muchachos que sean artistas y labradores, comerciantes y mineros, sabios y soldados, y en una palabra, hombres útiles a la sociedad. Sí, Rosita, sé fiel a tu marido, ámalo mucho, cuida y educa a tu prole en el santo temor de Dios. Inspírale buenas costumbres y mucho amor a su patria y a su libertad, y tú serás una mujer útil al Estado. Vemos pues que las prácticas políticas de la época y el poco interés de los historiadores y políticos del siglo XIX minimizaron las acciones realizadas por las mujeres durante la Guerra de Independencia,
pero que gracias a las nuevas investigaciones históricas se han rescatado las vivencias de estas mujeres que nos permiten reinterpretar y reescribir nuestra historia nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila Macías, por apegarse al tiempo. Ahora toca el turno a la doctora Claudia Gamiño. Ella presentará el tema La condición de esclavitud femenina. La doctora Claudia Gamiño es profesora de la maestría en Historia de México en la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Antropología Social por el CIESAS Occidente, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por CIESAS Occidente. Tiene un postdoctorado en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidata. Entre sus líneas de investigación está el género, la historia de la Nueva Galicia, mujeres e historia en América Latina, siglo XX. Entre sus múltiples publicaciones está el capítulo Una aproximación a las mujeres en la prensa sandinista, 1983-1985, que se publicó en Impactos de la Revolución Rusa a 100 años de su inicio, el cual coordinó la doctora Gamiño junto con Guadalupe Moreno en 2019. Entre otro capítulo es Mujeres, Relaciones de Poder y Resistencias en el Espacio Neogallego. Se publicó en Espacios y Fenómenos de la Reconstrucción Histórica, Figuraciones Sociales, Políticas Culturales y Materiales, el cual fue coordinado por Leticia Ruano en 2019. Sin más, doctora, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al comité organizador, al doctor Guillermo de la Peña. Un gusto estar aquí. Al doctor Arturo Camacho, que fue el contacto también para poder participar. A la maestra Alejandra también, que está aquí presente. Y bueno, pues a Fabiola, que también por ahí nos ayudó en la cuestión de la logística. Para mí es un gusto estar en esta mesa, es un placer compartir en esta mesa, como decía Priscila hace un momento, con la doctora Celia, con Priscila también, con este indudable historiador Tomás de Híjar, que bueno, ha aportado muchísimo también a la historia de nuestra región. Y bueno, sin más, estar en este espacio también es muy grato y sobre todo venir a hablar de la condición de la esclavitud femenina en los archivos judiciales, que es como lo titulé finalmente, para tratar como de especificar de dónde vienen las fuentes que he recabado para esta exposición. Y bueno, con un mural que aquí no alcanzan a ver quienes están del otro lado, pero quienes estamos aquí presentes, donde está Miguel Hidalgo y aquí las cadenas de rompiendo las cadenas de la esclavitud y haciendo referencia a la cuestión de la libertad. Bueno, sin más, yo les voy a platicar un poco sobre la cuestión de la condición de la esclavitud femenina y bueno, les comento pues que el propósito de esta ponencia que ahora se presenta tiene como objetivo mostrar algunas de las condiciones bajo las cuales vivieron las mujeres esclavas en el territorio bajo la jurisdicción de la Audiencia de la Nueva Galicia. Se trata sobre todo de indagar, a partir de las quejas que interpusieron y los testimonios que ellas dejaron, las condiciones en las que vivieron. Cabe señalar que en la mayoría de los casos las mujeres esclavas no sabían leer ni escribir, pero esto no fue un impedimento para que acudieran ante los tribunales en busca de libertad o mejorar las condiciones en las que vivían o denunciar los malos tratos que padecían. Una aspiración era obtener la libertad, pero a falta de ello, procuraban cambiar de amo en la búsqueda de una vida más favorable y llevadera. La documentación revisada nos permite dar cuenta de la presencia de las mujeres esclavas desde 1686 hasta 1821. Esto no quiere decir que antes o después no estuvieran presentes. La temporalidad sobre todo responde a la procedencia del corpus documental que se resguarda en la Biblioteca Pública Juan José Arreola. La esclavitud masculina y la esclavitud femenina estuvieron vigentes y presentes en los territorios neogallegos y el avance de su presencia dependió en gran medida de las necesidades que se les presentaron a los colonizadores en los diversos momentos históricos. Perdón, ya me equivoqué aquí. El trabajo de las mujeres esclavas. Nos interesa documentar cómo vivían las mujeres bajo la condición de esclavitud. Habrá que señalar que las actividades en las que se desempeñaron eran aquellas que se podría considerar para la época como propias de su sexo. Es decir,
se desempeñaron principalmente en las labores domésticas como apoyo a las mujeres y hombres que podían adquirirlas. Las mujeres esclavas desarrollaban labores domésticas primordialmente, pero también se involucraron en el comercio informal. Fueron cocineras, lavanderas, criadas de servicio personal, recamareras, además de ser nodrizas, y criaban también ellas a los hijos de las familias españolas o de los españoles que las adquirían. Situación que en algunos casos les valió a ellas obtener su libertad al argumentar que habían criado a los hijos y en pago respuesta los poseedores en algunas ocasiones les otorgaban cartas de libertad. Se desarrollaron en oficios como hiladoras, confiteras, dulceras, tejedoras de seda, agujeteras y participaron también en la elaboración de zapatos, tabaco, bordados, actividades estas últimas que también realizaban los hombres. Fueron mujeres trabajadoras que, a diferencia de otras mujeres, siempre cargaron bajo sus hombros la pesada o el pesado estigma de la libertad sexual. La mala conducta de las mujeres fue parte de los argumentos utilizados por quienes no querían otorgarles la libertad cuando ellas plantearon la violación de su integridad por la promesa de libertad y en otros casos por la promesa de matrimonio. Algunas mujeres manifestaron que sus amos pretendían dejarlas libres si les prestaban su cuerpo. Usando que en la mayoría de los casos, una vez consumado el acto, los dueños replicaban cualquier tipo de situación para evitar cumplir la promesa y seguirlas usando a estas esclavas. Digna Castañeda Fuentes señala que eran objeto del sadismo de algunos dueños, quienes manifestaban su aberración sexual a través de las medidas inconcebibles en mentes sanas. La autora nos muestra la queja de una esclava que afirmó que no la puso en libertad su amo, sino que intentó ponerle argollas de plata en la parte más secreta de su naturaleza. Las mujeres esclavas en el territorio neogallego, podemos, a partir de los casos que hemos revisado, encontrar que estas mujeres en el territorio nos hablan sobre todo también de los trabajos que desempeñaron, así como las dificultades que enfrentaron, como la violación de la integridad a cambio de la libertad, los castigos, la violencia que contra ellas se ejerció, el comportamiento que ellas tuvieron ante sus amos y cómo las trataron. Si bien es cierto que se puede encontrar las esposas en busca de la libertad del marido y de los hijos, también los hombres buscaron la libertad para las mujeres, petición sustentada en el discurso de mantener unidas a las familias. Las peticiones judiciales dan cuenta de aspectos de la vida cotidiana en contextos de resistencia, como fue la posibilidad que les brindó el derecho en las demandas que establecieron ante la audiencia de la Nueva Galicia. Los integrantes de la familia procuraban mantenerse juntos, situación que no siempre se podía lograr porque ellas no eran dueñas de su libertad, y si el amo decidía venderlas, no había más remedio que acatar. Las situaciones que se pudieron documentar fueron las violencias ejercidas contra las esclavas, traducidas en falta de alimento, de vestido, pero además la violencia física. Sin embargo, a pesar de que se consideraban propiedad de quien las había adquirido y se podían plantear que se encontraban en situación de indefensión y extrema vulnerabilidad, la justicia proporcionaba un espacio para evitar los excesos que contra ellas se cometía, y las mujeres esclavas lo utilizaron, por lo que ahora es posible visualizar los conflictos que enfrentaron y cómo los sortearon, y a partir de las quejas y situaciones de inconformidad en las que se vieron involucradas. Los casos. María Dolores Morán pidió la libertad para ella y sus hijas. Era esclava de Ramón Galarza. La denuncia fue interpuesta porque el sobrino de su dueño, José Antonio Morán, violó su integridad con la promesa de que se casaría con ella y le conseguiría la libertad. Afirmó que durante 7 años mantuvo una relación ilícita. Producto de ella tuvo 3 hijas. No los dejaron casar como ellos lo habían planteado. María Dolores señaló que acudieron con el párroco de la localidad y no autorizó el casamiento por la desigualdad entre ambos. A él lo casaron con una mujer de su misma condición. Así lo narró María Dolores, y cito: el cura le mandó expresamente que sin dilación cumpliera con lo prometido y evitar que se ofendiera a Dios. Pero mi amo, olvidado así de su oferta como de lo que se le intimó, no me dio la carta de libertad, ni evitó la ocasión próxima, con lo que el indicado volvió a reproducir la palabra de casamiento, diciendo que ahora ya yo era libre y podía casarme, con lo que, anhelosa casarme, volví a condescender, en tal grado que tuve las otras 2 hijas,
y habiendo procurado casarse con doña Antonia de Alba, me preguntó que si le estorbaba el casamiento o qué quería pedir contra él. Le respondí que quería ser libre con mis hijas y que él se casara, a que me respondió que eso justo cumpliría. El teniente de Tocaltiche desestimó el testimonio de María Dolores y apuntó que no se podía afirmar que las niñas fueran de José, porque él, antes de que naciera, ya estaba casado, como si el matrimonio fuera un impedimento para relacionarse con la esclava. Se le acusó de ser una mujer pública, descarriada, escandalosa, libertina, por lo que cada una de sus hijas era de un padre distinto, según afirmó el teniente. Por su parte, José Antonio, ante los cuestionamientos que se le hicieron, respondió que solo se había mezclado con María Dolores una sola vez y que se había retirado porque el párroco la había culminado a hacerlo. En este caso, la violación de la integridad con la promesa de matrimonio y de la libertad fue el motivo para que la relacionaran con el sobrino de su dueño, para que se relacionara con el sobrino de su dueño. Y desde luego la promesa no fue cumplida, así que ella continuó y su hija y sus hijas viviendo en esclavitud. En algunos casos y por disposición testamentaria, los dueños otorgaban la libertad a las esclavas. Cuando menos esa fue la intención de María Guadalupe Ordóñez, quien estuvo casada con Juan de Aguayo, quien solicitó avalúo para poder obtener media libertad de sus 3 esclavas en 300 pesos. Para ella se describieron las habilidades de cada una de ellas. Juana María de los Dolores tenía 23 años. El servicio que ella podía proporcionar era mediano, según se dijo, porque no sabía cocinar, pero sabía moler chocolate, tortillas y lavar ropa. María Rosario, de 6 años, se dijo que en otros 6 años, enseñándola, se podía lograr una criada de buen servicio. Ella fue evaluada en 80 pesos. María de Teresa, de 3 años, por su corta edad, no podía proporcionar servicio y quien la comprare necesitaría de 8 o 9 años para mantenerla, criarla y enseñarla, por lo que ella fue tasada en 60 pesos. Después del avalúo, se les concedió media libertad, según lo manifestado o lo que se ha manifestado en el testamento. Uno de los casos en los que podemos hablar sobre las esclavas que intentaron obtener su libertad, acaso o por el caso de la cuestión de la violencia, fue el de Paula Saavedra y María Dolores, madre e hija que se fugaron de la casa de Luis Navarro. Ambas mujeres vivían en Tepatitlán y salieron de su lugar de origen para acudir ante la audiencia y quejarse de la violencia que contra ellas ejerció su poseedor. En agosto de 1819 acudieron ante la audiencia después de que fueran azotadas por la sospecha de haber sido alcahuetas de Luisa Navarro, la sobrina de su amo. De Luisa Navarro, perdón, la sobrina de su amo, quien mantenía comunicación con Ignacio Luna, que vale decir era un soldado raso. Paula señaló que don Luis Navarro le había dado más de 100 azotes. Por más de 15 días ellas estuvieron durmiendo vueltas de espalda. Solicitaron ser evaluadas para cambiar de dueño, porque según dijo Paula, las reales instrucciones planteaban que los dueños de esclavos las deberían tratar con piedad. Al momento en que Paula introdujo su denuncia, estaba vigente el llamado Código de Negros, a partir del cual se intentaba regular las prácticas cotidianas entre dueños y esclavos. El código autorizaba que para corregirlos podían ser azotados, pero no podían ser más de 25 azotes y que estos azotes les causaran o deberían de evitar que les causaran contusión grave y efusión de sangre. Los encargados de la defensa de los esclavos serían los síndicos y procuradores de pobres. Se admitía la violencia como un correctivo, aunque debía ser con moderación y que hubiera de por medio una causa justa, situación que a decir de la querellante no se podía comprobar. Paula acudió ante la justicia y se presentaron testigos que hablaron de las condiciones en que se encontraba ella y su hija después de los azotes. 2 españoles y un indio señalaron haber oído o saber que las azotaron, pero no pudieron testificar haberlas visto dormir boca abajo. Quienes señalaron que durmieron boca abajo fueron los dueños del Mesón de la Merced, a donde llegaron en Guadalajara. Don José Teodoro Villalobos y su madre, doña María Francisca Alcalá, presenciaron, cito, los verdugones que aún conservaban en las espaldas y aún pegado en ellas algunas cerdas del cabestro con que las azotó. Fin de la cita. José Teodoro señaló que llegaron muy mal, ni a misa iban, y que en esos días encontró a una de ellas boca abajo y le preguntó qué tenía, qué le había pasado.
A lo que respondieron que estaban muy malas porque su amo les había dado unos azotes. Francisca Rodríguez Alcalá afirmó que llegaron al mesón pidiendo posada y observó que no podían hacer de todo. A los pocos días, según dijo, les vio las espaldas inflamadas. Cito, trató de medicinarlas como pudo y al tiempo de curarle las espaldas, les sacó varios pelos de cerda, por lo que cree fueron azotes dados con cabestro. La defensa de Luis Navarro afirmó que estaba plenamente probada la causa justa para el castigo, cito, por la seducción que sus esclavas hacían de su sobrina, fin de la cita, y las posibles consecuencias de las acciones en detrimento de las familias, por los desarreglos de su casa, pues encontró al seductor Luna acechando a su sobrina en la ventana. La corrección de las esclavas era su deber, y se había efectuado sin rigor ni sevicia, según dijo la defensa de Luis Navarro. La corrección de las esclavas era su deber y se había efectuado sin rigor ni sevicia, pero si no lo hacía así, cito, se abriría la puerta a los mayores excesos de los criados y domésticos y romperían el dique que los frena y contiene en alguna insubordinación, si llegasen a entender que los amos no los pueden corregir. Paula tenía 2 hijos más y para cambiar de dueño se necesitaba la carta de liberación o una carta que les autorizara a poder cambiar de dueño, pero antes debían ser valuados. Martín Dávila, por orden de las autoridades, hizo el avalúo. De ello resultó que María Paula Saavedra, enferma de mal habitual, estaba valuada en 60 pesos. Su hija mayor, por estar medio manca y quebrada, 50 pesos. La chiquilla, 30 pesos y el muchacho, 25. En total fueron 165 pesos y 8 pesos más del valuador. Las autoridades admitieron que Paula buscara nuevo dueño, junto con su familia. Sin embargo, pasó un mes y no lo habían encontrado, y no habían encontrado comprador, por lo que la defensa de Luis Navarro pidió que si no encontraban un dueño para todos, se vendieran por separado. La familia de la esclava no importaba. La familia debía de estar unida, pero la de la esclava no importaba. Había que venderlos por piezas, separados, si es que no hubiese un comprador. Con cualquier disculpa frívola, ellos vivían en libertad y había que corregirlos, y en este caso a las mujeres. Aunque las esclavas y sus familias intentaban obtener su libertad y pagar por ella, no siempre lo conseguían. Quienes se adjudicaban la posesión realizaban cualquier tipo de retraso o estrategia para mantenerlas bajo su servicio. Máxima y Severina eran esclavas de don Manuel Vallejo, quienes reclamaron que aunque habían acordado el pago para su libertad de 125 pesos, el trato no fue respetado. Tenían 22 meses trabajando para conseguirlo. Se les asignó salario, una parte para el vestido y otro para la libertad. A Máxima se le iban a pagar 5 pesos mensuales, a Severina 3 pesos. Su amo ya no las quería dejar libres, argumentó que habían ganado menos. No era la primera vez que acudían ante las autoridades para hacer el cambio de dueño con la esperanza de la libertad. Un año atrás, en 1806, pidieron ser liberadas porque la viuda de su dueño, doña María Pérez de Ledón, las había puesto en la casa de recogidas de Tesqui. Afirmó que las veía con mala voluntad y había seguido siempre su maltrato. Según señaló Máxima, finalmente, la venta se efectuó a favor de Manuel Vallejo, con quien esperaban trabajar y obtener su libertad, situación que no aconteció y siguieron bajo la condición de la esclavitud. Para finalizar, habrá que decir que la documentación nos muestra algunos elementos que se relacionan con el proceso de independencia y las proclamas de Hidalgo en Guadalajara, así como lo señaló el presbítero don José María Aguilera en el año de 1813. Él tenía bajo su posesión una esclava que se había fugado y que al retornarla a su casa le pidió la libertad. María Josefa Topete se quejó de los malos tratos que el presbítero tenía con ella y con sus hijos. Él contestó que ella no se había ocupado más que de hacer muy malas gordas y barrer. Después huyó posteriormente, según afirmó el presbítero, y, cito, se me presentó pidiéndome con mucho orgullo su papel de libertad por el ilegal bando que se publicó en esta ciudad de orden del caudillo de la insurrección, el excura Hidalgo. Y echándola yo a pasear, como era justo, no le volví a ver la cara hasta el día de agosto del año de 12, en que por orden del señor coronel don Manuel del Río me la trajeron. Pero ¿cómo? Y parida. Y con el mismo me pareció muy oportuno ponerla en la casa de recogidas para que se escarmentase de sus pecaminosos modos de vivir. Allí la mantuve un mes.
En este caso, lo que llama la atención es la presencia también del bando insurrecto que proclama la abolición de la esclavitud. El documento fue remitido a las autoridades correspondientes porque se presentó primeramente al provisor y vicario general del obispado, quien en este caso tendría que definir. Como consideraciones finales, podemos señalar que los discursos encontrados a las mujeres o que encontramos a las mujeres esclavas que acudieron ante las autoridades para solicitar cambio de dueño. En otros casos, las mujeres se enfrentaron con sus amos para intentar obtener la libertad, pero antes tuvieron que fugarse del lugar en el que se encontraban esclavizadas. Los discursos nos hablan de la idea que de ellas se tenía por parte de sus dueños, de cómo ellas mismas se asumían a través de los discursos de sus defensores, de los argumentos de pobreza, de poca valía, del poco conocimiento que tenían e incluso de la falta de religiosidad como estrategia para evitar continuar con el dueño que hasta entonces habían servido. Nos hablan de su cuerpo como testigo, testimonio, de prueba de las distintas violencias contra ellas y su condición de esclavitud en diversos contextos. A través de la documentación, podemos acceder a la forma en que las mujeres acudieron ante la justicia y los reclamos que hicieron, y aunque a finales del siglo XVIII, principio del XIX, se visualizaban cambios en cuanto a las políticas con respecto a los esclavos y las esclavas, hasta 1821 fue posible documentar que las mujeres mantenían esa condición de segregación y siguieron resistiendo y luchando para conseguir su libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gamiño. Ahora toca el turno del padre Tomás de Híjar. Él va a presentar el tema La matria en el imaginario femenino y el culto a la Virgen de Zapopan al tiempo de ser nombrada generala de las armas del reino. Él es presbítero del clero de Guadalajara, es licenciado en Derecho, Filosofía y Teología, con posgrado por acreditar en Historia de la Iglesia en América, es profesor investigador honorario del Colegio de Jalisco, profesor del Seminario Conciliar Tapatío, también su bibliotecario, y de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Es académico honorario de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Es autor de 6 libros y centenares de artículos publicados, casi todos acerca de investigaciones con asuntos de historiografía. Ha recibido el premio Ciudad de Guadalajara en 2018 y a la fecha se desempeña como cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara y es director del Boletín Eclesiástico. Además, es rector del Templo de Santa Teresa en esta capital. Me honra mucho este día ante esta audiencia, en estas circunstancias, sumarme a una necesidad social y en el marco de esta mesa participar con mis compañeras en la reivindicación que la matria nos merece desde el más esencial de sus fundamentos. Y para eso quiero usar a modo de epígrafe un verso del elogio a la Madre Muerta que le dedicó a la autora de sus días, el muy sentido poeta de Zaguayo, aunque desde su más tierna infancia vivió en Guadalajara, Benjamín Sánchez Espinosa, que describe en estos términos a la autora de sus días: en el amor ibera, en el creer romana, en el sufrir mexica y en el vivir cristiana. Fuiste compendio vivo de nuestra patria suave, ebullición de razas en cósmico crisol, cuyo imperial espíritu católico no sabe cómo es en sus dominios el ocaso del sol. Y ya que pedí prestado este verso para comenzar mi exposición, ahora
denme permiso de hacer una cita textual extensa que contextualice lo que en lo sucesivo diré de memoria de acuerdo al esquema que preparé y que está ya en proceso de quedar en letras de molde. Lo hago porque este documento apenas hace unas horas que está circulando impreso bajo el título "Es de María la Nación" o de cómo la Virgen de Guadalupe inicia en México lo que la de Zapopan culmina. Y pues no pudo resultar más oportuno para mi tema y para ustedes. Su autor, Héctor Quintero, comienza este ensayo bajo el título "Explicación obligada en estos términos". No resulta ocioso considerar que en el año en que la cultura mexicana celebra 500 de haberse gestado y el pueblo de Jalisco el 220º aniversario del arribo a esta capital de su benefactor supremo, el siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde, tan amartelado devoto de la Virgen de Guadalupe como de la de Zapopan, se cumplan 200 del lance que produjo de manera totalmente pacífica, al tiempo en que, gracias a una devoción sólidamente anclada en esta parte del mundo como lo es la de Nuestra Señora de Zapopan, la independencia de España de lo que hoy son los estados de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit. Se trata del territorio que entonces se denominaba Diputación Provincial de Guadalajara y su emancipación, que tuvo lugar el 14 de junio de 1821, y en que juraron la adhesión de ese territorio al Plan de Iguala en el Palacio de Gobierno, los representantes de todas las corporaciones civiles y eclesiásticas, con quienes encabezaban dicha diputación, la audiencia del distrito, el cabildo eclesiástico, el ayuntamiento tapatío, el claustro de la universidad, el tribunal del consulado, los jefes y empleados de la hacienda pública, los demás empleados civiles y todos los prelados regulares de entonces, franciscanos, agustinos, dominicos, carmelitas y mercedarios. Como ven entonces, el tema que me propongo desarrollar en los 15 minutos que le quedan a mi participación se refiere básicamente a algo que tuvo lugar en este recinto, donde se engastan, ¿qué cosas? Miren ustedes. El primer acto jurídico de gran cabotaje por cuenta de quien bajo el título Generalísimo de Armas, Generalísimo de América, el caudillo Miguel Hidalgo, aquí abolió la esclavitud y quedó perpetuado en lo que, si no es el mejor, es uno de los mejores murales del genio muralístico y genio plástico que fue José Clemente Orozco. Que según mis cuentas, y si ustedes se colocan, los que están de manera presencial aquí, al tiempo del receso, que siga mi charla, como si fuera un balcón al filo de la barandilla de madera que nos protege de caer en el abismo en la escalera de este recinto, podrán ver a golpe de vista lo que un cura caudillo partió en 1810 con violencia y hasta con saña: el altar y el trono, en el orden del antiguo régimen, o diríamos quizá desde la perspectiva de Orozco a mediados del siglo pasado, el clericalismo y el totalitarismo, los totalitarismos. Bueno, pero digo, ¿cómo lo que aquí pasó el 6 de diciembre de 1810, el 14 de junio de 1821, se consumó, pero bajo un estatuto que quiero analizar bajo el rubro que mejor que nadie desarrolló, lo saben muchos de ustedes, don Luis González y González,
en la historia de su patria chica, San José de Gracia, y en esa obra magistral para la microhistoria, Pueblo en Vilo, la matria. La matria no en un sentido que se opone a patria, sino que la complementa y la enriquece. Y para nosotros vista desde la efeméride bicentenaria, que recordaremos a partir de mañana y hasta el lunes, entre el 12 y el 14 de junio de este 2021, en la que tuvo una participación más que protagónica, esa encarnación de la matria entre nosotros, que es la Virgen de Zapopan. Tal vez, para quienes no conozcan de quién estamos hablando, tengo que referirme a lo de sobra sabido por quienes estamos aquí. Anclado en un conjunto monumental, artístico, histórico, que una mujer, Manuela del Patrocinio Vizcarra, hizo posible a principios del siglo XIX para consagrarlo a la educación de los pueblos de indios. Qué lástima que casi nadie recuerde que fue una mujer la creadora del Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Zapopan, y que si hoy se usa como casa de la provincia de los Santos Francisco y Santiago, la vocación que tuvo este recinto fueron los formadores o misioneros para los pueblos de indios de la diócesis de Guadalajara al filo de la emancipación, ¿no? Y que a ella quisiera dejarle la custodia de Nuestra Señora de Zapopan, el obispo Cabañas, tendría un doble propósito: engarzar la historia con algo que tendrá forma el 15 de septiembre de 1821, cuando se le adjudique a esta imagen el máximo rango civil posible, el de generala de armas del reino. Y bueno, pues eso, que en su tiempo fue un título civil, ahora es solo honorífico, pero no menos patente a través de signos como los que siguen siendo una guardia de honor, los símbolos de la patria, encarnados pues en los de la matria, una guardia real, un escudo de armas, y esa fusión tan íntima, tan profunda, tan entrañable, que en la romería a Zapopan del 12 de octubre, el día de Hispanidad, por cierto, nos coloca ante un contexto que la comunidad internacional en fechas recientes ha reconocido, dándole a esta romería el rango de patrimonio intangible de la humanidad. Y que todo gire alrededor de una diminuta escultura de apenas 33 centímetros de altura, confeccionada en pasta de caña de maíz y madera labrada, a la que las proporciones del canon griego de la figura humana han tenido que regularse a través de un vaso de plata que, además de protegerla, le da esa proporción de 7,5 cabezas y no de 5, como se lo adjudicó el escultor indocristiano que la produjo hacia 1531, y que ha sido un motivo por demás entrañable y de fusión y de identidad para el reino de la Nueva Galicia, y lo sigue siendo para los habitantes del Valle de Atemajac en ese plebiscito de cultura popular indocristiana que es el 12 de octubre.
El papel que en ese lance tuvieron dos religiosos franciscanos, Fray Antonio de Segovia y Fray Luis del Refugio de Palacio, no lo puedo desarrollar en este momento ni necesito hacerlo y solo lo menciono, porque lo que pudo haber hecho o no hizo jamás Fray Antonio de Segovia en los lances que se le adjudican y que Fray Luis del Refugio, a la vuelta de muchos siglos, dio por ciertos sin que constaran en documentos coetáneos porque no podía verlos. Sí, en cambio, nos constan con los datos duros que fue la Guerra de los Peñoles, que entre 1540 y 1542 puso en riesgo grandísimo la pervivencia de la expansión de las fronteras de España en esta parte del mundo. Si la relación entre Fray Antonio de Segovia y la Guerra de los Peñoles y don Antonio de Mendoza la hace ya suya Fray Francisco Freges a principios del siglo XIX, en las cuentas del académico Roberto Aceves, tiene una connotación que no podemos desligar del siglo XVII y las identidades de los cultos fundantes, tal y como usa este término el doctor don Francisco Miranda Godínez. Pero vamos, para nosotros, dentro de la historia matria, el dato duro de que Fray Antonio de Segovia llegó en 1531 a Tlajomulco llevando suspendida al cuello esta pequeña imagencita que habrían labrado artífices imagineros en los talleres de Pátzcuaro. Podemos articularla con los datos de la historia si nos atenemos, por ejemplo, al vestigio arqueológico muralístico más relevante que tenemos en todo Jalisco, la capilla de la Tota Pulcra, en la Basílica de Zapopan, y la interpretación iconográfica que podemos hacer de esta evidencia. El culto que gracias al camino de tierra adentro se desarrolló hasta regiones tan dilatadas como el Paso del Norte o Nuevo México, según nos quedan en testimonios de iconografía popular de los siglos XVII y XVIII. Y la iconografía propia de la expectación del parto de la Santísima Virgen, que se le tuvo que empalmar a una escultura que nació como representación del misterio de la Concepción Inmaculada de María. Expectación del parto, para los que no lo sepan, es María preñada de Jesús al filo del alumbramiento, 9 días antes de darlo a luz. Por eso en la iconografía tradicional de la expectación del parto, que es un título mariano hispano, es una mujer grávida, una casi parturienta la que la representa, y en el caso de nuestra zapopana ha tenido que ser un medallón del que algo veremos en las imágenes que me faltan. La formal adopción del culto a Nuestra Señora de Zapopan no puede desarrollarse sin don Juan Santiago de León Garavito, obispo de Guadalajara en la transición de los siglos XVII y XVIII, que dispuso dos cosas fundamentales para lo que vengo diciendo. Construir en lo que había sido la sede parroquial de San Pedro de Zapopan una basílica a Nuestra Señora de la expectación del parto. Y él mismo, para que no le quedara a nadie duda de su decisión o de su voluntad, hacer frente a la basílica su casa. Y a partir de entonces, darle a la matria neogallega, porque va a ser Garavito el que le pida al jesuita Francisco de Florencia que compile la historia de los cultos marianos de su obispado. Va a ser, digo, en el marco de esa adopción oficial de Garavito, donde los atributos vayan hablando cada vez más por sí mismos.
en la sensibilidad barroca y en las exquisiteces de la nao de la China a su paso por San Blas y en los vestigios iconográficos que tenemos, seda, textiles bordados, orfebrería, joyas y toda la parafernalia propia de la sensibilidad barroca del siglo XVIII. Los hartales de perlas, por ejemplo. Y bueno, ese culto tan intenso que aprovecharán para su causa la basílica sin sus torres, las que le produjo Fray Bernardo de la Madre de Dios Anguiano en el último tercio del siglo XIX. Esta es la basílica que habría patrocinado y construido el obispo Juan Santiago de León Garavito, la reconstrucción hipotética de lo que pudo haber sido su altar barroco y el legado de Garavito en esta joya de la arquitectura neogallega, y luego los anexos de los claustros de la obra patrocinada por la religiosa capuchina Fray Manuela de la Presentación. La casa del obispo Garavito, antes de que se le demoliera para hacer la Plaza de las Américas en Zapopan, y que luego se convirtió en mercado y en algo peor, en cantina. El atrio de la basílica ya con sus torres reformadas, y la figura de la matria con la que quiero cerrar mi participación. La de una mujer de pueblo, pero al mismo tiempo con arreos y con insignias muy importantes. Del pueblo, su rebozo, su sombrero, su semblante. Los atributos de una reina o de emperatriz, los propios de su iconografía de la expectación del parto, una mujer embarazada con un feto a la altura del vientre, y las insignias de la generala, que recuerdan cómo, según comencé mi charla, el 14 de diciembre de 1821, en el ámbito que nos acoge en este momento, se selló para siempre el destino de lo que hoy es México bajo la modalidad de imperio, que como también nos lo explicaba el doctor Jaime Olveda la víspera de este día, fue el mejor modo de evitar que se fragmentara en repúblicas, perdonen que lo diga en público, pero es la forma como se ha repetido de manera sañuda muchas veces, bananeras, lo que sí pasó en Centroamérica. El imperio mexicano salvó que la República Mexicana, bajo el régimen federal, fuera un remedio de lo que quizá inevitablemente hubiera pasado en otras circunstancias. Y si me permiten, porque con eso ofrecí terminar, el culto a María Santísima bajo el título de la expectación del parto, en recuerdo de ese 13 de junio, que al tiempo de su salida del templo de Santa Teresa, el día de San Antonio de Padua, y al pie de esa escultura, quedó engarzada con la suerte de tantos otros hechos, como el que le permitirá a una zapopana de la talla de Soledad Orozco, esposa del primer presidente de México, que después de la era dura del anticlericalismo no se avergonzará de confesarse públicamente católico, Manuel Ávila Camacho, y de todo lo que sigue vivo, ¿no?, en torno a la que en fechas recientes ha recibido el título de Reina del Lago, a su generalato del que tenemos las actas, y a los datos duros y simbólicos que dejó perpetuado Félix Zárate en este retrato de 1821, donde ya sin el fasto barroco vemos la banda trigarante y el medallón con el feto del niño Jesús, que es casi como decir, la nación mexicana
en las entrañas de su madre. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Tomás. Tenemos un par de minutos, 5 minutos para una ronda de preguntas o comentarios. Ok, entonces De nuestros participantes que nos acompañan en línea, muchos saludos y muchas felicitaciones a nuestras ponentes. También muchas preguntas sobre si habrá una publicación posterior a este coloquio. La respuesta es sí, estaremos trabajando en ello en las semanas posteriores y se los haremos también, les daremos la notificación directa a sus correos a quienes nos acompañan en línea. Un saludo en particular de Mari Carmen Aguilar Franco, que nos saluda desde Acamuchitlán, sur del Estado de México, donde Leona Vicario estuvo escondida durante su primer embarazo. Aquí en este pueblito del municipio de Tejupilco bautizó a su hija Genoveva. A ver, me están llegando creo que un par más felicitaciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario aquí? Adelante, por favor. Si puede pasar al micrófono para que quienes están en línea lo escuchen, por favor. Cuidado, cuidado. Gracias, padre. Precisamente me gustaría hacerle una pregunta al padre. En el proceso de la independencia, al inicio, también hay una figura que es la Virgen del Rosario, ¿no? Y en su inicio hubo esa disputa entre la Virgen guadalupana y la Virgen del Rosario española, ¿no? No sé, o de los remedios, perdón. De los remedios, perdón. Ese era un, no sé. Bueno, entre las figuras corporativas que incautaron en la fase sangrienta del proceso de emancipación, resulta por demás interesante la supuesta malquerencia que habría entre los que querían, luego de la Constitución de Apatzingán, no saber nada del trono español, y los que querían seguir dependiendo del trono español, y que esto habría quedado patente en las devociones de Guadalupe y de los remedios para los unos y los otros respectivamente. Cuestión que el ya aludido Francisco Miranda Godínez estudia de la forma más exhaustiva en dos cultos fundantes, los remedios, Guadalupe, y que podemos leer también desde los efectos de la matria como dos personificaciones de la que al final de cuentas es la misma mujer, María de Nazaret, ante las devociones que alteran el contenido básico de la que sabemos fue o debemos seguir viendo como esencialmente pacífica. Ya no desarrollé la aparente contradicción que habría entre darle a una imagen mariana el título de generala de armas respecto a la manera pacífica como se consumó la emancipación, porque el 13 de junio, al tiempo que se adhieren los encargados de la seguridad de la Diputación Provincial, el Ejército, los que anochecieron el 12 de junio de 1821 en San Pedro Tlaquepaque como defensores y custodios del trono español y sus intereses, amanecen ya como parte del ejército trigarante. En realidad no tenían que luchar con nadie, la ciudad era de ellos. Lo que sí hicieron, y de forma pacífica y sin derramar una gota de sangre,
fue formalizar en público lo que al día siguiente todos los representantes institucionales van a firmar aquí. Entonces, bueno, pues yo creo que la explicación que usted dice podemos verla desde esos dos canchas. Gracias. Pregunta para todas, de Mari Carmen Aguilar Franco. ¿Podría ser ya tiempo de cambiar tradiciones y festejar ahora con mayor realce la consumación de la independencia para enmarcar en tal fecha la destacada participación femenina? Quien quiera tomar el micrófono. ¿Podría ser ya tiempo de cambiar tradiciones y festejar ahora con mayor realce la consumación de la independencia para enmarcar en tal fecha la destacada participación femenina? Sí, claro, es una buena oportunidad de resignificar también esta fecha y darle un lugar y visibilizar esa participación de las mujeres, aunque ya se ha dicho aquí, creo que muy atinadamente, que después de la consumación de la independencia, pues las mujeres regresaron a su casa y que no hubo realmente un cambio tan importante en sus vidas, pues que para ellas no significó una transformación realmente fundamental, ¿no? Y bueno, otra vez reitero ahí la participación de Leona, porque ella sí se animó, digamos, a decir, a alzar la voz, etcétera, justo así como lo había hecho antes, también lo hizo a la consumación de la independencia y pues su participación pública a través de estos escritos en el periódico, pues fue algo excepcional para la época, pero eso no significa que el resto de las mujeres hubieran podido tener esas mismas oportunidades. Y había de pasar muchísimo tiempo para que realmente cambiara algo en la situación de las mujeres. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta o comentario? ¿Quiere complementar? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería plantear también que pues está reescribiendo la historia, ¿no? Y creo que es parte de lo que estamos intentando hacer, rescatar estos testimonios de estas mujeres en el ámbito de la independencia, en la vida privada, en estas pequeñas situaciones en las que ellas fueron generando, yo digo, ciertas fisuras a partir de las cuales ahora tenemos la nación que tenemos, ¿no? Entonces ellas ahí han estado presentes y a lo mejor no han sido tan visibles porque las miradas con las que nos hemos acercado a observar los documentos tampoco ha sido la visibilización de ellas, ¿no? Yo recuerdo y siempre lo tengo presente, y aquí está el doctor Guillermo de la Peña que no me dejará mentir. Cuando estaba yo realizando la tesis del doctorado, y siempre esto lo utilizo porque lo hago referencia con la cuestión de las mujeres, él me decía, yo estaba tratando un tema que tiene que ver con una cuestión jurídica, que era el recurso de fuerza, y me decía, ¿dónde están los indios? Yo le decía, es que no hay indios. ¿Cómo que no hay indios? Es que la mirada que yo estaba teniendo no estaba observando a los indios, pero efectivamente ahí estaban los indios. Y entonces ahora yo veo que en todas esas documentaciones están las mujeres, están los niños, pero no siempre las vemos. Entonces hay que ir como afinando esa mirada. Y después de la reflexión y de las pláticas que yo tenía con el doctor Guillermo de la Peña, yo decía, es que deben de estar ahí los indios. Y efectivamente había un caso bien importante de una mujer, una indígena en Mocorito, que fue como un factor de detonación de un recurso de fuerza y que generó conflictos sumamente graves en esa región. Y bueno, se hacía hasta desobediencia pues a las autoridades temporales en ese momento, ¿no? Pero ahí están. Entonces yo creo que es parte de la tarea y qué bueno que se realizan este tipo de esfuerzos de congresos en los que nos permite a nosotras y a nosotros reflexionar sobre esta participación de las mujeres que no siempre ha sido visible, pero ahí han estado, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Quisiera aportar Adelante. algo más para que me entienda un poquito mejor. Yo nada más quería compartir el hecho de que estos trabajos que se han estado realizando y este esfuerzo que se ha estado realizando
no en su totalidad o en su mayoría, bueno, no exclusivamente, pero sí en su mayoría por las mujeres que somos investigadoras, es precisamente este interés de rescatar y de preguntarnos qué pasó con esas mujeres. Y ahorita estamos tratando de conseguir cierta, tomar estos escenarios públicos, qué pasó en otras épocas con esas mujeres y esa aparición en estos escenarios públicos. En lo particular, cuando yo estuve trabajando mi investigación, me llamaba mucho la atención contrastar los casos que había aquí en México con los que hubo en otros procesos de revoluciones, por ejemplo, en Estados Unidos en la independencia o en la Revolución Francesa, donde sí se puede ver o sí se puede localizar una conciencia colectiva en cuestión a el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas. Y yo me preguntaba mucho, bueno, ¿por qué en México no pasa? Porque no es que no hubiera conciencia de algunas mujeres, como en el caso de Leona, porque sí la tuvo, pero ¿por qué no de manera colectiva? Entonces, creo que pues estas investigaciones nos están abriendo nuevos espacios para nuevas preguntas, porque como también ya lo decía la doctora Celia, ¿qué pasó en ese inter de la construcción de la nueva nación, no? ¿Por qué no tenemos o por qué están estas preguntas de por qué regresaron a sus casas, por qué no se les reconoció, por qué en la prensa después de la consumación se trataba de minimizar las acciones que habían hecho algunas mujeres, como en el caso de Leona? ¿Qué pasó con el caso de Gertrudis Bocanegra, por ejemplo, en Valladolid? Y muchas otras de las cuales no conocemos. Entonces, creo que estamos reconfigurando pues esta historia nacional y que a partir de esto van a seguir surgiendo nuevas preguntas y nuevos campos de investigación. Muchas gracias. Gracias. Bien, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a dar por concluida esta primera ronda de ponencias. Agradecemos profundamente las aportaciones muy elocuentes que nos dieron claridad sobre estos temas. En particular, agradecemos a la licenciada Cintia Daniela, que nos ayudó en la parte pues, de la moderación de la mesa. Por supuesto, a la doctora Celia, al maestro a la maestra Priscila Macías, a la doctora Claudia Camillo y al padre Tomás de Hijas. A todos ellos pido un fuerte aplauso para agradecer su participación, por favor. Muchas gracias por su presencia en esta primera parte de coloquio. Los invitamos a un receso de 10 minutos. Para las personas que nos acompañan de manera presencial, encontrarán en los pasillos una barra de café, un pequeño catering, cortesía de Black Coffee Gallery. Continuamos en breves minutos. Gracias.